Hola amigos, bienvenidos al programa Buscando Respuestas, este programa, este formato que hacemos con la intención de ampliar varias temáticas que hemos tocado en el formato tradicional, un espacio que abrimos para preguntas, para opiniones, para aportes también de ustedes, nuestros televidentes y oyentes en el chat. Tratamos de profundizar lo que más se pueda en este formato. Y bueno, agradecido siempre por su sintonía. Estamos aquí una vez más con la mesa de trabajo completa, con Neil Barrios y con Juan Manuel. Y hoy vamos a tocar el tema de las posesiones, ¿no? Las posesiones demoníacas. Vamos a estar hablando qué es todo esto, diferenciar, ¿no? Los tipos, podríamos hablarlo así, que hay tipos de posesiones. Y bueno, las preguntas que ustedes vayan colocando ahí en el chat para enriquecer el tema. Juan, bienvenido a Buscando Respuestas. Hola Salim, Neil, un saludo para todos los oyentes que ya se encuentran reportando sintonía, están muy activos. Feliz de estar aquí en este formato de Buscando Respuestas. Y bueno, vamos a estar muy pendientes del chat. Acordémonos que la participación de ustedes en este formato es muy clave para darle una continuidad al programa. Y bueno, vamos a estar aquí compartiendo con ustedes esto. Bienvenido, Neil. Hola, Salim, Juan. Bienvenidos también todos los oyentes de este formato Buscando Respuestas, que como dice Juan, depende mucho este programa precisamente de la participación que ustedes tengan en el chat. Así que los animamos a que nos escriban y nos dejen allí sus preguntas, sus reflexiones y también, por supuesto, respuestas ante esta temática de las posesiones demoníacas, respondiendo también a una inquietud y a una necesidad de ustedes como oyentes que nos escriben en petición de algunas temáticas. Así es, bueno, sean todos bienvenidos. Agradecemos a LDS Butterfly por su aporte en el super chat. Un abrazo de corazón. Y bueno, a todos los que ya empiezan a comentar allí. Vamos a comenzar, como siempre, con algunas definiciones para introducir a este tema, un tema apasionante, intrigante, el tema de las posesiones. Muchachos, ¿quién de ustedes tiene... Sí, aquí vamos con la parte inicial. Siempre es muy importante ir con las definiciones porque nos ayudan a dar, digámoslo, como un piso de información y sobre eso comenzamos a hacer reflexiones y por supuesto a hacer nuestras conclusiones y respuestas, ¿no? Según la creencia religiosa, una persona es víctima de una posesión demoníaca, está denominada o simplemente está poseída cuando un espíritu maligno tomaría el control del cuerpo de una persona. Esa es la característica fundamental sobre la cual se define lo que es una posesión demoníaca. Cuando una persona es controlada, por decirlo de alguna manera, por un espíritu maligno. Aquí estamos hablando de entidades negativas. Los signos exteriores de la posesión son casi siempre los mismos. La individualidad se desvanece y surge una distinta, es decir, cambia el comportamiento natural o original de una persona y comienza a aflorar una especie de identidad distinta, agresiva o demoníaca, como se conoce, que dura más o menos tiempo, es decir, esto no es constante, sino aparece por tiempos determinados, a modo de un ataque. Así lo afirma Julio Caro Baroja, que es especialista en este tema de las posesiones demoníacas. Este trastorno del comportamiento, como se le conoce a nivel psicológico, se atribuye al apoderamiento del espíritu por uno o más demonios, de acuerdo a lo que tradicionalmente se maneja en el mundo espiritual. Desde el punto de vista médico, se considera un trastorno disociativo de la histeria y se le denomina endemoniaría o demoniomanía, es decir, tiene que ver con algo que ocurre en la mente de las personas a nivel médico, psicológico, pero tiene otras definiciones en el mundo de la espiritualidad. Pero en el mundo médico de la psicología se considera que hay un factor de entidad, que hay o que es algo... Se habla de un trastorno disociativo de la histeria. Ok, importante eso. Es propio de un condicionamiento propio de la mente del afectado, ¿no? No se contempla, aunque hay un sector ya de la psicología que está contemplando la idea de energías que interactúan con los seres humanos y en algún momento pues presentarse ataques. Eso es importante porque ahora que entremos a los tipos de posesiones, esa información nos va a servir para entender un poco más. Juan, no sé si tienes alguna definición o ampliar un poco más lo que Neil nos compartió. No, en este tema de las posesiones a nivel científico, se considera que la medicina ha identificado una serie de trastornos psíquicos y neurológicos
que van en pos a todo este tema del descubrimiento de las posesiones. Por ejemplo, en 1608, el monje italiano Francesco Guaso, un ferviente creyente en la realidad de la brujería, señalaba en su compendium que era difícil distinguir los signos indicativos, de posesión de los síntomas de algunos trastornos mentales. Algunos, como nos los mencionó Neil, la ciencia dice que se comparan con estos trastornos mentales que bueno, son enfermedades que, según el neurólogo francés Jean-Martin Charcot, que fue el primero en percatarse de este tipo de similitudes y catalogarlo como una enfermedad, y también se puede identificar como una posesión demoníaca. Ahora, Neil, en el contexto histórico, porque esto es un tema que desde los tiempos más remotos de las culturas humanas se ha conocido. Esto no es algo nuevo de que se crea que o se vea en algún comportamiento, en algún episodio humano, se hayan visto personas afectadas por entidades o demonios. ¿Qué dice la historia? Sí. ¿Cuáles son los registros que se tienen? Sí, no es un tema moderno, no es un tema que desde la antigüedad ha venido tocando pues a los seres humanos. O que se haya inventado la iglesia, ¿no? Porque se cree que todo el tema religioso y la iglesia, pues ahí se inventó todo esto. Mucho Correcto. antes de eso. Mucho antes. De hecho, la referencia más antigua a las posesiones demoníacas datan de los tiempos de la Sumeria, de los sumerios. Y esta definición o este recuento histórico nos va a hacer comprender mucho de lo que tradicionalmente nos preguntamos alrededor de las posesiones, ¿no? Los sumerios creían que todas las enfermedades del cuerpo, ojo con esto, y de la mente eran causadas por demonios de la enfermedad, llamados Yi-Din. El sacerdote que practicaba exorcismo se denominaba Ashipu, por contraposición a los Asu, médicos que aplicaban vendajes. Entonces, había una relación en aquel entonces, el antiguo pueblo sumerio, entre dar una explicación de las enfermedades físicas y mentales a la actuación de entidades, de demonios sobre los seres humanos. Lo que me llama también la atención de este dato histórico es que si eso se consideraba era porque los seres humanos teníamos una relación o conocimos de entidades o de demonios o de seres que ya nosotros conocemos como en nuestra investigación extraterrestres, ¿no? Así es. Pareciera que esta relación directa entre estas entidades, estos seres negativos y los seres humanos, dio para comenzar a gestar la creencia de que cuando se tenía algún tipo de enfermedad física o mental, era producida por un ataque de ellos, ¿no? Okay. O sea, del tiempo, entonces, estamos hablando del tiempo sumerio, la que se dice la cuna de la civilización, 5.000 años. Según 12.000, 13.000 años. 13.000 antes de que... donde datan los registros arqueológicos, ¿no? de toda la cultura, ¿no? Como se dice, la cuna de la civilización humana, la primera civilización supuestamente desarrollada de la historia oficial, pero sabemos que realmente cuando hablamos de 12.000, 15.000 años es una porción mínima. Sin embargo, desde esa época ya se viene hablando de posesiones para explicar el tema de las enfermedades. Luego esto fue cambiando con el avance del entendimiento humano, el avance de ciencia que entraron a explicar ciertas cosas. Sin embargo, hubo momentos, muchísimos momentos, donde a los seres humanos vivían episodios donde ya no tenía explicación desde la ciencia, que incluso hoy en día se intenta explicar con el tema psicológico y todo. Pero bueno, todavía sigue muy fuertemente la tendencia y la creencia de que evidentemente en algunos momentos hay seres humanos que son posesos. Juan, ¿qué nos querías aportar? Bueno, según un arzobispo aquí de Colombia, que se llama Andrés Tirado, dice que hay varias formas de posesión. Por ejemplo, una de ellas es estar en un lugar en donde existía alguna presencia o manifestación demoníaca que termina por contaminar ya sea a la persona o a la familia que llegue a ese sitio. Este tipo de posesiones, o lo que nos comparte este artículo, se ve mucho sobre todo en las películas que relatan este tipo de situaciones. Estar en lugares donde hayan ocurrido masacres o se hayan hecho actos de brujería o ritos satánicos
Otra forma es consultar a brujos o hechiceros o bajar rituales de internet para hacer ceremonias que no son nada positivas y que atraen ese tipo de entidades. Entonces, según este arzobispo, estas son una de las formas de posesiones demoníacas a las que las personas están expuestas si llegan a hacer este tipo de actos. ¿Cómo se llama el arzobispo? El arzobispo Andrés Tirado Pérez se llama. Yo aquí tengo otro, bueno, este es obispo Manuel Adolfo Acuña, que ha escrito libros sobre su experiencia en este tema, porque la Iglesia Católica tiene un área, ¿no? Un conocimiento donde algunos curas, sacerdotes se preparan para este manejo energético. Y él comenta cómo diferenciar un problema mental de una posesión demoníaca, según la visión. Son dos cosas diferentes. Exacto, según la visión del sacerdote nos dice que respecto a la hora de diferenciar una posesión de un problema mental, señala que los exorcistas se rodean de médicos, psicólogos y psiquiatras que ayudan a evaluar cada caso para ir descartando, ¿no? Gracias a la ayuda de algunos profesionales de la salud mental, fundamos la primera escuela de exorcismo y liberación de la República Argentina, en este caso aquí en América del Sur. Explica y añade que existe un exorcismo preventivo para el que son necesarios los esfuerzos sanitarios, especialmente a la hora de conocer el historial clínico de la persona. ¿Qué síntomas empieza a mostrar? Por otra parte, él explica que el primer síntoma que manifiesta una persona poseída por un demonio es oír una voz que les habla y les incita a hacerse daño o hacer daño a otras personas, en este caso al paciente, ¿no? E incluso a actuar temerariamente. La diferencia entre esto y un problema mental es que la voz suele venir de afuera, como si te susurran al oído. Porque ahí ya estamos en esa situación ante una manifestación espiritual. Además, señala que las personas que sufren esta posesión también comienzan a sentir desamor por cosas que amaban o aversión por las cosas de Dios. En la posesión siempre hay una percepción de que algo le está sucediendo, destaca. Asimismo, explica que los grandes maestros espirituales coinciden en 4 síntomas que se suelen mostrar en todas las posesiones. El primero de ellos es el sansonismo, donde se manifiesta una fuerza extraordinaria, es decir, una fuerza física que rebasa pues los límites normales de la persona, más allá del peso y la estatura del paciente. Además, también sufren hierrofobia, que es la aversión a todo lo que tenga que ver con la iglesia. No pueden escuchar ni hablar de cosas de Dios, y muchas personas también manifiestan la xenoglosia, que es la capacidad de hablar en lenguas extrañas o muertas, y también la clarividencia, como la capacidad de ver cosas ocultas que no conoce. Sin embargo, explica el obispo que se puede manifestar hasta en un 5.º síntoma, que es la levitación, cuando una persona se levanta del suelo sin asistencia, reventando todas las leyes de la naturaleza. Esto es lo que, según la experiencia de este obispo, él puede catalogar como síntomas claros y contundentes de una posesión demoníaca. Una de las diferencias con la enfermedad mental, dice él aquí, es que la voz que le habla al paciente es externa en la posesión, supuestamente. En un problema mental, el paciente escucha voces internas que le hablan. Y bueno, ya las demás síntomas ya los mencioné: fuerza física, levitación, aberración por las cosas de la iglesia, desamor por las cosas de Dios y hablar en lenguas. Básicamente sería eso. Aquí estoy leyendo el chat y una de las, bueno, repitieron la pregunta, es precisamente eso: si hablar en lenguas significa que hay una posesión demoníaca. Entonces, bueno, según lo que nos explicaba el Salim, de acuerdo a lo que dice el obispo, es un síntoma. Bueno, hablar en lenguas muertas. Yo diría decía que en el tema de hablar en lengua, que es la costumbre moderna, sí. Y creo que la pregunta del oyente, ahí ocurren varias cosas, ¿no? Primero, el nivel de fanatismo en el que se encuentra una persona que dentro de la iglesia es adoctrinada en esta práctica. Nosotros aquí hicimos hace unos 2 años, 3 años, un programa dedicado a este tema de hablar en lenguas. Sí. Ahí lo pueden buscar en el canal y verlo. Sin embargo, en ese programa hacíamos un análisis de cómo, a través del fanatismo y de lo que se considera hablar en lenguas, estamos activando una parte de nuestro cerebro
muy cercano a lo que se conoce como la base cerebral, u otros le llaman el cerebro reptil, que puede sintonizarnos en frecuencia a ciertas energías que rondan, energías negativas que rondan o que están a nuestro alrededor, y en algún momento se pueden sentir experiencias sobrenaturales. Sí. De tal forma que toda esta tendencia religiosa hace un condicionamiento mental, aquí estamos hablando de algo mental que ocurre en la mente del creyente, para asumir que el hablar en lenguas es algo que tiene un carácter espiritual, y realmente no lo tiene. Solamente tiene una dimensión o carácter netamente mental. Mental, y como en la dimensión del pensamiento fluyen entidades parásitas, es muy fácil que podamos en ese momento después estar tocados, entre comillas, inspirados por esas energías para conectarnos y hacerlo cada vez más en esos sentidos mejor. O sea, un tipo de posesión. Un tipo no tan profundo de posesión, pero sí. Sí, porque es digamos que es propiciada por las mismas prácticas y rituales que hace y lo que le enseñan, ¿no? Sobre todo la creencia y el fanatismo es el fundamento para que funcione. Ese es el condicionamiento. Tú has dicho algo clave, ¿no? El fanatismo. Fanatismo es una emoción que en ese sentido despliega, como muy bien nos lo decía Neil, esa capacidad, comillas, para hablar en lenguas, pero dentro de las formas que la mesa de trabajo ahora les va a proponer, las formas de posesiones que hay, esta es una básica, por decirlo así, una de las más leves. Una de las más leves. Pero tiene un detonante que es el fanatismo, y se da pues a nivel mental de la forma en que muy bien nos explicaban. Yo propongo que vayamos hablando de los niveles de lo que es la palabra posesión. Para pasar abrir el chat. Exacto, dando estos sustentos de conocimiento y de análisis, entramos al chat y ahí comienzan a fluir las respuestas. Listo. Como hablábamos en el tiempo de los sumerios, se asociaba las enfermedades físicas y mentales a demonios. Sin embargo, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesús, en el tiempo en que caminó Jesús con los seres humanos, también se contemplaba de que algunas cosas, como enfermedades físicas y mentales, se derivaban exclusivamente a ataques demoníacos. Claro. Por ejemplo, aquí tengo en Hechos 8, 6, 8 lo siguiente. Hechos, capítulo 8, 6, 8. Durante las enseñanzas de Felipe, el evangelista, en Samaria, los espíritus malignos abandonan el cuerpo de muchos presentes. Entonces, se asocia que una persona poseída, en ese contexto, es aquella persona poseída, por ejemplo, por la rabia, por la ira, por la envidia, por la lujuria, que son emociones dañinas en extremo para nuestro cuerpo, para nuestra mente y para nuestro ser. Entonces, ese tipo de emociones se puede definir dentro de esos contextos como posesos. O como, por ejemplo, María, ¿recuerdan María? En Marcos 16, 9 dice, Jesús expulsa 7 demonios del cuerpo de María Magdalena. Imagínense si nosotros asumimos que María tenía 7 entidades por dentro, poseída por 7 entes demoníacos. Si lo llevamos a la práctica, claro, estaría destruida. Claro. Pero realmente lo que estaba refiriéndose ese código de 7 demonios eran los 7 pecados capitales. Poseída de 7 pecados capitales. Es decir, que cuando una persona tiene una rabia, está poseída por esa energía que ella misma ha creado de la rabia, de la envidia, de la lujuria, que alimenta. Entonces, en este caso, este es el caso de posesión más leve que nosotros mismos una creamos. Energía, como una energía contraria. Es una energía contraria, así es. Recuerden que nuestro pensamiento es energía. Claro. Y todo lo que ocurre biológicamente en nuestro cuerpo irradia energía para todo nuestro ser. Entonces, esas emociones más fuertes posesan nuestro ser y en algún momento nos puede inducir a tener comportamientos, nos controlan, locos, ¿no? Bastante locos. Por ejemplo, una depresión profunda, alimentada por nosotros mismos por algún problema grabado en el subconsciente a lo largo del tiempo, desde la niñez, nos posesa. Y por supuesto puede llevar en un extremo, como lo estábamos comentando antes de iniciar el programa, una tristeza profunda, a un suicidio. Entonces, inicialmente nosotros podremos hablar de que el primer nivel de posesión es esa energía contraria generada por el pensamiento y nuestras emociones incontrolables
que en algún momento explotan y somos poseídos Temporalmente. por ella. Temporalmente, por supuesto. Y es fácil identificar cuáles son esas emociones. Pues yo creo que cotidianamente estamos expuestos a ellas, ¿no? La ira, la venganza, el rencor, la lujuria, son todos estos tipos de energías contrarias, van contrarias a nosotros porque evidentemente no nos edifican, no son sentimientos que nos edifiquen, sino que más bien nos sumergen en algo que si nosotros le damos cabida puede ser mucho peor y podemos llegar por ese tipo de problemas hasta el suicidio, pero lo vemos así, son emociones que se dan de una manera cotidiana, por eso son las más básicas. Ahora, ¿eso quién lo crea? Nosotros. Uno mismo. Claro. Ahora, quiero agregar dentro de este primer nivel de posesión que en la medida en que esa energía se libera, esa energía de emoción contraria se libera, allí aparece inmediatamente algo que se conoce como los parásitos espirituales. Sí. Así como hay parásitos en nuestro cuerpo digestivo, Sí. que se Físicos, alimentan, sí, el físico, hay parásitos energéticos que se aprovechan de la liberación fogosa de esa energía contraria, de ese momento de posesión de nuestra propia energía contraria, y se alimenta y se pegan como parásitos a nuestro cuerpo. Y también lugares o incluso personas que están llenas de estos parásitos externos, también pueden, si uno lo permite, o de acuerdo también de cómo esté uno afectado por la rabia o estas emociones, también pueden incidir. Por ejemplo, el tema de la lujuria. La lujuria también es una energía contraria que te posesa. Si tú estás en ciertos lugares, por ejemplo, qué sé yo, un bar, un lugar de estos donde hacen striptease, ahí están esas energías externas que motivan o inciden en aquello interno que tú has creado para que aflore con más fuerza. Claro. Y estas energías que son momentáneas, tú las puedes controlar todavía, es decir, por momentos te posesan, pero es algo que tú puedes, si tomas conciencia, lo puedes controlar y erradicar. A ese nivel estamos todos, ¿no? Claro, no. A ese nivel inicial estamos todos. Justamente aquí Eliana dice, los 7 demonios que tiene la mujer llamada María eran mentales. Para entenderlo claramente es lo que acaba de decir Salim. A ese nivel de posesión a la que estamos refiriéndonos en este momento, todos estamos ahí. Es decir, que en ese sentido, toda la humanidad está posesa por esas por emociones contrarias y dañinas que no ocurren por situaciones externas, ¿no? Sino que son creadas desde nuestro interno. Y eso es muy importante que nosotros tengamos claridad, porque si no entendemos eso con esa claridad, podríamos llegar a creer que nosotros estamos a la merced de posiciones externas. Usted puede estar en un bar, en una cuestión de, si usted está equilibrado por dentro, usted no va a ser afectado por lo que externamente ahí se maneje. El ejemplo que yo ponía era que si uno está desequilibrado y permite que la energía contraria o el vicio que uno creó sea incidido además por lo que externamente también se mueve, pues ahí es el caldo de cultivo para que usted termine cometiendo más errores. Pero si usted está equilibrado, usted puede estar en cualquier sitio y usted pues difícilmente va a ser afectado, pero hay que tener un nivel y un trabajo. Así tenemos entonces que el segundo nivel de posesión, utilizando el término para luego comenzar a enlazar las preguntas y respuestas, estaría dado por eso se le conoce también como miasmas. Sí, unos miasmas, unos parásitos. Parásitos energéticos que se alimentan, básicamente su función es alimentarse de las energías contrarias. Ahora, cuando hablamos de esas energías contrarias externas, tenemos que referirnos a su origen. Tengamos en cuenta que nuestra permanencia en el planeta Tierra no se suscribe solamente a la existencia de nosotros como especie aquí, sino que nosotros estamos acompañados de unas energías que se derivaron de la caída extraterrestre hace miles de años. Lo que quedó en el tiempo de diferentes situaciones en los que lucharon, que los destruyeron, en que fueron invocados, todo ese manejo de energía que lo hemos explicado en otros programas, ha quedado, para utilizar un término sencillo, flotando, y necesitan alimentarse y sostenerse justamente de las emociones más fuertes que nosotros desprendemos. Entonces la primera es una cuestión mental emocional, que nos dejamos posesar de esas energías que creamos nosotros, y la segunda posesión, un poquito más adelantico allí, es de esos miasmas o espíritus, o no hablemos de espíritus, energías. Espíritus ya que circundan, por ejemplo, en bares, casinos, prostíbulos,
en los gimnasios. No, en los En los gimnasios. gimnasios, también, Gimnasios, estadios también en de estadios de estadios, fútbol, estadios, hospitales, hospitales, bueno, todo eso donde se manejan en Claro, Por energías, supuesto siempre las hay la iglesias, energía, ¿no? por supuesto las iglesias, las iglesias Claro, también. los cultos, todo eso también maneja una energía que es propensa a los miasmas y a todas estas entidades. Usted entra a un pueden hospital incidir. y usted siente el ambiente pesado por todo lo que se maneja ahí de tristeza, a veces de euforia, desesperación. Claro. Y si usted no está bien, eso lo termina afectando. Lo Puede salir usted está enfermo también. Entonces, esas energías se crean dentro del ser humano que pueden condicionar energéticamente espacios y lugares. Incluso alguna vez alguien comentaba de que esas energías que nosotros cargamos en nuestro cuerpo interior y energético pueden, al tocar algún objeto metálico, dejar allí Sí. esa energía. Por Porque eso es que se conduce habla- la energía. Con- conduce la Conductual, energía. claro. Claro, ahora no quiere decir con esto que no, yo no voy a pisar más nunca un hospital. Lo que estamos diciendo es que, de hecho, dijimos lugares puntuales, pero vivimos en un mundo, o sea, el mundo, ya cuando hablamos del mundo en general, vivimos cotidianamente con esas entidades que Neil ahorita explicó que están flotando en la dimensión de las energías. Ah, ¿Dónde está el trabajo? Que ahorita al final lo reforzaremos. En que cada uno individualmente se refuerce por dentro para que esas energías, usted donde esté, no le afecten o le Mira, afecten lo menor Es, posible. es como el sistema inmunológico. Nuestro cuerpo físico tiene un sistema de protección que se llama el sistema inmunológico. Nosotros al salir a la calle, al tocar una baranda, en cualquier lugar, ahí hay virus, físicamente hablando, ¿no? Que entran a nuestro cuerpo, pero afortunadamente tenemos una barrera natural que es el sistema Ajá. inmunológico que nos protege. Eso a nivel del virus, que es algo físico. Pero de igual manera nosotros debemos fortalecer nuestro sistema inmunológico energético. Y eso está modulado por dos cosas, por el pensamiento y por el corazón. Es decir, cómo nosotros manejamos el pensamiento y cómo está equilibrado nuestro corazón es lo que crea una modulación para algo que se conoce como el campo electromagnético o el aura. Así Eso es. es un protege. protector o sistema Sí, el escudo. inmunológico para todo esto, ¿no? Aquí nos preguntan también, Fabián Gómez nos dice, ¿qué pruebas existen de la existencia de estos miasmas? Bueno, nosotros acordémonos que estamos en el tercer plano. Este tipo de energías no se manifiestan al ojo humano. Este tipo de energías simplemente a nosotros nos inciden, sentimos, así como bien nos lo estaba explicando Salim, cuando entramos a un hospital, cuando estamos expuestos a ese tipo de situaciones, sentimos una carga energética pesada y después de ahí se pueden desprender unas acciones. Si nosotros estamos en una condición expuesta, pues se pueden desprender unas acciones de pronto que no entendemos o situaciones que nos pueden representar que podemos estar posesos por algo. Tenemos un pensamiento lujurioso de la nada y queremos, no sé, qué sé yo, hacer, no sé, vemos un niño o una niña y se nos mete un pensamiento de estos bien tenaces porque de pronto pasamos por un prostíbulo o estuvimos en un prostíbulo o en un bar o algo así. Pero existencias como tales, como una fotografía o algo así, No, eso es energía. Pero- no la hay, eso es fíjate que, energético. En cuanto a esa pregunta, yo podría decir que la misma relación que nosotros hemos tenido en este mundo nos da para entender y sentir en algún momento energías contrarias, como tú lo Claro. decías, en algunos momentos. Pero también, científicamente, por ejemplo, hay personas que se sienten agotadas, enfermas, decaídas, y se le hacen exámenes. Y los exámenes no arrojan algún daño en el cuerpo físico, entendiendo que hay otro campo u otro cuerpo que es el que está afectado. Entonces Así estamos es. hablando del cuerpo energético. Entonces se adhieren a nuestro cuerpo energías que absorben de alguna forma estas frecuencias hasta producir agotamiento, desgano, tristeza, y se puede incrementar esto de muchas formas. Entonces, la evidencia de la existencia de estos entes o de estos miasmas, porque todavía no hemos entrado a los entes, Todavía no, estamos a en estos miasmas, que claro. son simplemente energías, es primero por el recorrido histórico que se ha hecho, el recorrido histórico en el que se nos muestra que nosotros hemos sido visitados y que después de esas visitas se forjaron dentro del planeta Tierra energías que han quedado flotando y vagando, tanto que existen ciencias ciencias ocultas
que se han dedicado a encontrar la forma de manejarlas, de conducirlas, entre comillas, a su favor, como la magia, la cábala y todo aquello, ¿no? Entonces, es más o menos esa forma en que nosotros podríamos decir de la existencia de estos miasmas. Sí, digamos que las pruebas rigurosas científicas, porque de todas maneras hay que decir que el campo científico no es que entre demasiado o le preste demasiada seriedad, evidentemente porque es un campo etéreo, ¿no? No se puede palpar, no se puede medir matemáticamente, pero sí se puede percibir, que era lo que tú decías ahora. Y solamente la persona o cuando hayamos analizado los comportamientos de ciertas personas en ciertos lugares, cómo se ve la influencia de la energía de ese lugar en esa persona, ya sea por euforia, por tristeza, por, no sé, cualquier tipo de estas emociones, que solo sucede en determinados lugares. ¿Por qué? Porque el lugar primero tiene unas condiciones físicas para eso, puede ser un estadio de fútbol, pero también se maneja una energía que fácilmente usted entra allí y usted es contagiado por ella. Difícilmente usted va a un estadio de fútbol donde juega su equipo favorito y ve que la gente está emocionada y usted se puede quedar aburrido sentado en la silla. Si usted hace el ejercicio lo podría hacer, pero usted tiene que estar ahí consciente de que no se va a dejar afectar por la energía que se está moviendo en el lugar. Entonces, no dejarse conectar con lo que emocionalmente está ocurriendo. Con lo que emocionalmente está ocurriendo. Usted se puede quedar ahí sentado y el equipo suyo va ganando por 3 goles y usted ahí, frío, o sea, equilibrado. Pero es muy difícil. Entonces, ¿cuál es la explicación a eso? De que se contagia y se traslada la energía de pensamiento y emoción de todas las personas que están ahí y lo tocan. Porque usted nadie le dice, hey, brinca, salta. No, usted ahí mismo entra y ya está emocionado. Entonces, se conecta. Entonces, eso es energético. Claro, hay una predisposición también, pero cuando uno llega ahí, ya el ambiente pues, porque uno va a eso, ¿no? Va a eso. Exacto. Pero haga el ejercicio un día, vaya y usted diga, no voy a ir a eso, voy a estar tranquilo. O como cuando entras a la iglesia, y usted, ¿no? y usted se va a sentir raro. Como esa es la mayoría que entra con toda la disposición de encontrarse con Dios, de adorar, de cantar. Usted va a sentir la presencia de Dios. Exacto, pero usted puede entrar a observar y analizar lo que está ocurriendo. Y en ese momento lo que energéticamente se puede estar manejando allí no lo va a afectar. No lo va a tocar porque usted está en una dimensión y frecuencia distinta de pensamiento y de emoción. Ah. Fíjese que la conexión la hace uno. Claro. Es que este tipo de ejercicios son claves porque acordémonos que desde el libro secreto de Juan nos advirtieron que hay una manipulación en nuestra psiquis y en nuestro pensamiento. Y es allí cuando nosotros vamos con esa predisposición a estos sitios, es allí cuando somos fácilmente contagiados de este tipo de situaciones que se ven a nuestro alrededor. Pero si nosotros hacemos estos ejercicios que nos proponen tanto Salim como Neil, nos vamos a dar cuenta que nuestras emociones pueden estar equilibradas en el momento en que nosotros seamos conscientes de todo lo que se despliega alrededor. Bien, entonces en este sentido, las dos primeras posesiones o niveles de posesión que estamos tocando abarca, o ahí caemos todos, ¿no? Unos en mayor nivel que otros, por eso allí el trabajo es de nosotros comenzar a nacer de nuevo para, sobre todo, conducir nuestra mente, saber controlar nuestros pensamientos y ser conscientes de lo que estamos pensando y la manera cómo lo estamos haciendo, y por supuesto, lo que deriva de todo aquello que son las emociones. Las emociones desbordadas son realmente un peligro para nuestro ascenso. Porque estos dos niveles abren la puerta al tercer nivel. Vamos ahora al tercer nivel. Tercer nivel que ya aquí estamos hablando de un degeneramiento de un ser humano en los dos primeros, emocional, aquellas energías que creamos desde nuestro propio desequilibrio emocional, y luego como energías que también externas nos afectan y profundizan nuestros vicios, nuestras emociones. Y eso puede dar pie a que muchas personas se degraden aún más. Por ejemplo, una persona que creó una situación de, qué sé yo, tuvo depresión y tuvo contacto con la droga. Entonces ahí ya empieza a generarse un problema. Luego frecuenta lugares, amistades, situaciones donde el tema de la droga se refuerza, ¿no? Va a fiestas, cumpleaños, qué sé yo, cualquier situación donde toma ese vicio y ya lo lleva a otro nivel. Cuando una persona está a ese nivel, ya empieza a tener comportamientos
que si uno lo mira hacia el pasado, es una persona completamente distinta. Ya hace cosas más negativas, tiene otro tipo de pensamientos, otro tipo de anhelos en la vida. Y si esa persona se degrada a tal punto, puede llegar a un grado de posesión donde una entidad mayor, por haberse degenerado, puede tomar control, ya sea totalmente o por episodios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona drogada y degradada en ese sentido puede llegar a asesinar a alguien. Y una persona que asesina a otro ser humano, que le quita la vida, no es una condición natural. Ahí en ese momento está poseso e influenciado fuertemente por una entidad. O una persona que viola a un niño, a una niña. Todos estos comportamientos se desprenden de lo anterior, pero en degeneración. Violaciones, asesinatos, secuestros, bueno, todo tipo de comportamientos que vemos cotidianamente que un ser humano en su condición natural no lo haría. O No piensa sería usted, capaz de hacer. piensa No, usted no que nos sería está capaz. viendo, No. ¿usted sería capaz de violar a una niña de 3 años o un niño de 2 años, asesinar a 5 o 10 personas, 100 personas con una bomba? Eso ya es otro nivel. Quienes hacen eso están posesos por entidades, Ya no son Mucho measmas, mayor. Ya sino ahí no que ya son son measmas, ya entidades son un poco entidades. mayores. ya son mayores. Y en ese caso también puede entrar el tema del suicidio, que ahorita explicaba, creo que ustedes dos explicaban cómo de un desequilibrio emocional inicial que no se trata ni se controla a tiempo, primero por la persona y luego, bueno, profundizado por otras situaciones. El momento que un ser humano pierde la desconexión con esa esencia que protege la vida, con esa fuerza del verbo que se expande en toda la creación y que multiplica la vida, un ser humano en la creación nunca naturalmente tiene esa intención de quitarse la vida o de quitarle la vida a otro ser. Eso en la creación naturalmente no existe. Por No existe, principio, no debería de ley. existir. Exacto. Eso no existe. Entonces lo único que explica esa desconexión en el momento que un ser humano atenta contra la vida de alguien o contra su propia vida es porque hay un ente que interfiere entre esa condición natural y esa persona. Ahí hay una posesión de entidad. Claro que, impulsa. claro que la persona creó la Creó, condición para claro, que ese ente claro. pudiese No es que, tomar y control. Y qué bueno que lo explica, porque no es que haya entidades que anden por ahí que posesan. Quiero este en y lo cualquier- posesé. Exacto. Me gustó este y lo posesé y voy a hacer que mate a alguien. No. Tiene que haber una condición que la misma persona inicialmente gesta. El sicario no es sicario porque nació sicario. No. El sicario, hay ciertas situaciones sociales que en algún momento determinado le impulsan a cometer delitos, y si sigue así, porque también el mismo sistema genera, lo va ¿no? que impulsando, el claro. ser humano... Bueno, están muy participativos en el chat. Vamos con más preguntas. Nuestros oyentes. Aquí hay un par de preguntas que me parecen muy importante resaltar. Dicen, Dorgan nos dice, estas entidades extraterrenas pueden morar en un espíritu sin permiso. No. No es que sea, bueno, el permiso es la disposición que nosotros tengamos. Es decir, si nosotros somos conscientes de que estamos también en una batalla a nivel espiritual, nosotros vamos a prevenir ese tipo de situaciones, pero como así nos lo estaba explicando Salim, si nosotros cedemos a ciertos comportamientos, a ciertas emociones, nosotros pues vamos a estar o va a ser más factible que estas entidades incidan en nosotros. Hay que explicar que también hay una diferencia. Nuestro espíritu, nuestro cuerpo humano puede estar solamente albergado por nuestro espíritu. No hay un espíritu que entre en nuestro... O sea, no se posesa el no espíritu, se se posesa posesa el la espíritu. mente y el cuerpo. Y el cuerpo, sí. Así es, pero se posesa por una entidad. Tampoco es un espíritu lo que hace ese, Una entidad. ese daño. Una es entidad. una entidad. El espíritu Entonces, es uno, que es el exacto, humano. el espíritu es uno y es Vamos, único. vamos a hablar de eso porque eso que estás diciendo tú permite entender muchas cosas, ¿no? Si el oyente y el televidente escucha esto bien, se va a responder inmediatamente las dudas. Una cosa es un espíritu y una cosa es una entidad. Un espíritu somos nosotros somos seres espirituales. A través de encarnaciones nosotros acumulamos experiencias en ese condensador de ellas que se llama espíritu. Yo soy un ser espiritual en este cuerpo físico. Una entidad en algún momento, un espíritu Fue espíritu, sí. que se degradó a niveles máximos y bajó de vibración y dejó de ser lo que espiritualmente originalmente somos y bajó a una frecuencia muy baja que se llama entidad.
esa entidad ya no tiene la posibilidad de encarnar. Un cuerpo físico. Ya El no cuerpo puede físico, encarnar claro. porque bajó tanto su vibración que no hay cuerpo para ella. Sí. Entonces, ¿qué hace? Deambula y se alimenta de las energías contrarias a esas que les encanta tanto, que fue las que lo llevaron llevó a ahí, esa Se lo llevó condición. hasta esa condición. Y busca posesar. Como no puede encarnar, busca posesar. Ahora, no puede entrar en cualquier cuerpo porque como es de baja vibración, necesita cuerpos De baja vibración. de baja vibración. Claro. Y entonces, ¿cómo un cuerpo llega a una vibración baja? En los primeros que hablábamos. Empieza con lo que hablábamos, los 7 pecados capitales, de lo que tú hablabas ahora, vicio exagerado. O sea, nos vamos degradando. Entonces, nuestra vibración baja, ese cascarón electrónico de ese sistema inmunitario baja y entran esas entidades. No porque ellos entren como Pedro por su casa, porque no pueden hacer eso, sino que el ser humano le dice, bueno, Entra. aquí estoy. Les permiten eso, claro. Es Claro, no de permitido. manera consciente, ¿verdad? Sí, no, Así hay es. una Pero inconsciencia de ahí. manera inconsciente le dice, aquí estoy. Entonces, necesitan eso para seguir alimentándose, para seguir existiendo en estas dimensiones. Y por Así acá la nos, nuestra. nos preguntaban el tema de, de las visitas nocturnas. Nos comentaba ahí un oyente que, Los incubos y Sí, sucubos. que tiene relaciones o ha tenido la sensación muy real de tener relaciones en los sueños, ¿no? Nos comparte eso Eliana Vázquez. Dice, yo he soñado que me hacen el amor y lo siento real y al día siguiente me levanto cansada. ¿Qué puede ser eso? Sí, nosotros hemos hablado aquí de los incubos y sucubos, sucubos, que ese es el nombre que tienen estas entidades que se alimentan de la energía sexual. Ahora, estas visitas tampoco son casuales, lo que explicaba Neil ahora y Juan con el tema de abrir las puertas, ¿no? Si yo soy visitado por estas energías por la noche, es porque cuando estoy despierto, cuando estoy consciente, he degradado mi parte mental y mi parte sexual. Obviamente, primero todo comienza por Consciente la o mente. inconsciente. Puede ser Consciente o exacto, inconscientemente. consciente o Es inconscientemente. decir, así es. el tipo de pensamientos que tengo, el tipo de cosas que estoy viendo, escuchando, las acciones sexuales, obviamente desordenadas que estoy teniendo, son propicias para abrir las puertas para que estas entidades se alimenten de tu Mira, sexualidad o de tus energías De sexuales. hecho, el bombardeo de información en nuestros sentidos, en este caso, porque estamos hablando de sexualidad, de alta carga sexual, graba información o nos permite grabar información al nivel de subconsciente en lo que se conoce tradicionalmente como el subliminal. Y eso va quedando, ¿no? Y va gestando pensamiento y emoción, porque nada queda allí flotando. Entonces, pueden estar ocurriendo, nosotros podemos estar viviendo una realidad en la que sexualmente comenzamos a anhelar cosas por allá lejos Ujú. y luego estas entidades que perciben mucho mentalmente lo que está ocurriendo Lo hacen recrean posible, eso. Lo hacen posible. Recrean lo eso, hacen claro. posible. Así es. Tanto para hombres como mujeres. En el Hombre. caso de los hombres son los incubos, no, incubos, sucubos, los por debajo. por debajo. Y las Y mujeres para las mujeres son incubos. los Son incubos incubos, porque sí. se les colocan encima. Encima, Sí, exacto. Eso es cotidiano en este mundo. Eso no debería ocurrir, pero ocurre muy cotidianamente por el desorden que tú hablabas y el bombardeo. Hay que revisarse ahí en primer logosol. Sí, ¿alguna otra pregunta? No, entonces lo que quisiera también decir es que en este tema de lo que tú hablabas, de cuando comenzamos a degenerar nuestros cuerpos, ya sea en lo sexual, en lo emocional, en lo físico, entonces podríamos estar dando pie para que surja ese camino de entrada a estas entidades, que aquí es donde ya aparece Juan y Salín, y amigos oyentes y televidentes, las entidades que pueden en algún momento hacer toma y control de la intención y pensamiento de una persona y llevarla en momentos a actuar de una manera endemoniada, es decir, cambia su tono de voz, cambia sus ojos, Esa ya es la... ya esa es Ya una sé, sí, posesión de una porque entidad. la tercera que yo estaba hablando, que es una posesión de una entidad mucho más fuerte, que te obliga a violar la ley natural de una forma que originalmente no lo harías, es una posesión muy fuerte, pero es en momentos, es decir, no te cambia la voz, no expeles algún olor, no levita. Bueno, todo esto que cotidianamente se sabe de las posesiones no es a ese grado, sino que es el grado anterior. El grado anterior, Claro. que es muy grave también. O sea, ahí ese ser humano está poseso por esa entidad que lo incita, por lo que él mismo generó en el pasado, a cometer esas situaciones. Pero ya el cuarto nivel, que es el que tú estás hablando, ya es cuando la persona pierde completamente, es decir, ya no está ahí.
Su conciencia desaparece para que aparezca Claro. la intención de la entidad que está procesando. Exactamente, porque por Solamente ejemplo, esa intención, un sí. sicario, por poner el ejemplo de un sicario tiene familia. Hay momentos donde está con la mamá, está con sus hijos, porque hay sicarios que incluso lo hacen con la excusa De que están trabajando. de que están trabajando por la familia. Y, hombre, claro, uno entiende las situaciones sociales de este sistema injusto, pero bueno, desafortunadamente se llega a esa situación. Entonces puede haber momentos en esa persona de lucidez, podríamos llamarlo así, Claro. donde por momentos no está conectado a esa energía contraria, pero ya en el caso que tú dices, ya ahí no hay nada que Lo hacer. que pasa es que ahí ocurre algo, ¿no? Han habido situaciones en que esa posesión toma tanta fuerza que incluso hace desencarnar a la persona. muere, la exacto, mata. muere. Sí, la mata. sí. Es decir, si no se trata, si no es consciente de lo que está ocurriendo, si no busca ayuda, esto puede tomar tanta fuerza que no tendrá muchos momentos de lucidez y que permanentemente o en momentos o en tiempos muy prolongados está la presencia de esa entidad. Y se han visto en el tiempo ejemplos de cómo las personas terminan desencarnando lastimosamente. Pero recuerden, todo se debió inicialmente a ese primer tipo de entidades que nosotros hablábamos. Con relación a eso, quiero también mencionar algo que ocurre en las iglesias, ¿no? Hay muchas situaciones en las que la gente que está en la iglesia va a donde el pastor porque siente estar posesa. Sin embargo, hay que diferenciar la disposición que tienen las personas mentalmente por la programación que han visto en su entorno religioso, evangélico y de todo, para creer en algún momento, ojo, para creer en algún momento que están posesas. Tanto que lo creen que ellas mismas, esas personas, pueden presentar los síntomas. Sin embargo, no es una posesión como tal, es una creación mental psicológica de la persona que tiene una característica determinada, ¿no? Porque está en el culto, porque creció en un ambiente donde se maneja las cosas así. Entonces ella misma cree la condición de posesamiento y lo expresa, lo vive. Sí. Y es cuando es llevado, por ejemplo, a donde curas, a donde pastores, y ellos con el famoso exorcismo o la famosa guerra espiritual, le ayudan y ella se deja ayudar, ¿no? Y como es una creación de ella misma, de esa misma persona, pues siente el alivio. Como un efecto placebo. Como un efecto placebo de algo que la misma persona en su fanatismo creó, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de posesión irreal, Mental. mental, Hay creada una por la misma psicológica. persona por diferentes condiciones, como explico, que pueden variar, ¿no? Como la mujer que cree que está embarazada. Hay Así mujeres es. que no Se están embarazan embarazadas, pero psicológicamente. psicológicamente se embarazan. Y eso, bueno, hay O varios. sea, que como la persona que cree estar enferma y crea la Y enfermedad. crea la enfermedad. Si hacemos eso con la enfermedad, también lo hacemos con las Con posesiones. la posesión. Sí, eso no. Tal hay- cual. hay de Inventamos, todo. nosotros mismos lo creemos, ¿no? No estoy diciendo que la persona esté mintiendo, ¿no? Ella se cree que está posesa, pero realmente es una creación de ella misma, ¿no? Ahora, también está porque por aquí nos preguntan varias cosas. Dice, ¿por qué en los exorcismos utilizan cruces y si funcionan? ¿Por qué el símbolo de la cruz es algo impuesto por la otra fuerza que son ellos mismos? Esta pregunta sabíamos que Sí, es no típica. las iban a hacer porque ya no las han hecho. ¿Cómo es que los curas, La cruz, los el agua sacerdotes, bendita. agua los bendita, pastores, porque sucede, sacan entidades de personas? En el caso que tú colocaste, ya es un caso de fanatismo, pero hay casos de entidades reales que los curas, sacerdotes y pastores han sacado. Entonces, bueno, ahí nos preguntan cómo es que la cruz funciona, supuestamente. Sí, un símbolo de la Si es un oscuridad. símbolo de la oscuridad o el agua bendita y todo esto. Bueno, lo primero que hay que saber es que ellos estudian eso. Hay una ciencia, o algunos se preparan dentro de esta guerra espiritual y les enseñan el manejo de las energías, de rituales, de algunos objetos que supuestamente inciden en estas energías, y ellos se preparan por años para afrontar esas situaciones. Ellos estudian y la Iglesia Católica es quien prepara a los sacerdotes y a los pastores. O sea, no es que en el mundo evangélico no. La Iglesia Católica prepara todo eso. Sí, pues es dueña de la teología. Es dueña de la teología. Entonces, ellos aprenden el manejo de estas entidades. Ahora, ¿cómo lo hacen? Usted se estará preguntando, ¿cómo es que ellos sacan una entidad si ellos trabajan para la otra fuerza? Bueno, lo primero que hay que saber es que la otra fuerza, con su manejo energético y conocimiento de estas entidades, puede sacar a las mismas entidades que pertenecen a la misma otra fuerza. Entonces, es por decirlo así.
Ellos con este manejo energético conocen esas energías porque se entrenan dentro de ese mundo, iba a decir espiritual, pero no es espiritual, dentro de ese mundo de energías contrarias y saben manejarlas y conducirlas. Es decir, que si ellos, un sacerdote con experiencia y llega una persona con una entidad, él se la puede sacar porque está utilizando la misma ciencia de ellos, como sucede en los chamanes y en los brujos que conducen entidades para enviarlas a otra persona. ¿Por qué la entidad le hace caso? Porque está utilizando las ciencias ocultistas de ellos. Esto en los mejores, ¿no? En los más preparados, y en mejores entre comillas, preparados, entrenados, y pueden hacer eso. Entonces por eso la persona le sacan la entidad. Pero ¿a qué costo? ¿Cómo queda esa persona después? Bueno, primero queda sujeta a la creencia y fanatismo religioso. Y también es posible que a cambio de sacarle esa entidad, entre otras, que poco a poco vaya consumiendo la energía espiritual de esa persona. Es decir, esa persona quedará a merced o la de otra, ese mundo Saline, es espiritual que o de entidades. una entidad hace de esto para sobrevivir. Que ni siquiera es supervivir, es sobrevivir. Y cuando entra un cuerpo, toma su alimento. Y cuando es llevada esta persona a los famosos ritos, ya esta entidad hizo lo que tenía que hacer. Ya puede salir. Ya puede salir. ¿Verdad? Entonces, no es que la entidad se rinda ante los símbolos ocultistas que estableció esto, sino que hace parte del mismo juego y de la misma conveniencia. Claro, ahí entre ellos. Claro, porque si algo le conviene a esta fuerza en todo esto que estamos dialogando, es que sigamos teniendo miedo y sigamos creyendo en esa estrategia de que es en las religiones y en los líderes pastorales, con toda su simbología, que está la solución. Entonces, si la entidad o el mundo espiritual negativo, el mundo de las entidades negativas, quiere algo, entonces es fortalecer justamente esas prácticas, esos ritos, esas iglesias, porque de ahí es donde se aumenta la creencia, el fanatismo y todo esto, y a ellos les conviene. Ahora, todo hay esto, algo, ¿no? hay algo para poner un ejemplo en lo físico, para que se entienda lo que estamos diciendo. Para nadie es un secreto de que la mala alimentación a un mediano, corto, largo plazo, depende de la persona, trae enfermedades digestivas, cardíacas, etcétera. ¿Ustedes creen que la Organización Mundial de la Salud no sabe eso? Es decir, los científicos que están en los más altos cargos, los médicos que están trabajando para la élite, ¿no saben eso? ¿Cuál sería la solución? Pues la solución sería que se le proveera a la humanidad una alimentación más saludable, pero lo cotidiano es alimentación producida por ellos para enfermarnos. ¿Y quién trae la misma solución? Pues los mismos que trabajan en la industria que cura las enfermedades, que produce la enfermedad con la alimentación, en este caso la farmacéutica. Ellos conocen cómo las enfermedades nos afectan y también conocen cómo tratarlas. Entonces ahí es donde vienen los medicamentos. Entonces ellos saben que... Ahí está el mejor ejemplo. Entonces ellos saben que para la gastritis funciona tal medicamento. Y esos científicos y médicos que saben cómo se produce, saben cómo curarla. Entonces en el campo espiritual es lo mismo. O en el campo de las entidades. Ellos saben cómo sacarlas y cómo meterlas, o bueno, enviarlas a una persona que quieren afectar con un ataque de estos, y si la persona lo permite, pues cae redondita. Mira, hay una pregunta que nos hacen de que si la esquizofrenia es una especie de posesión. Nosotros hicimos hace poco un programa de eso. Precisamente hicimos un programa, invitamos al oyente o la oyente que nos escribió o nos hizo esta pregunta. Hicimos un programa hace como 2 meses, 3 meses sobre el origen de las enfermedades mentales. Para dar respuesta inicial y que complemente yendo y observando este programa, sí, hace parte de los primeros ataques que ocurren, de los primeros que hablamos, de las primeras posesiones, pero que van tomando forma y más forma hasta que van desequilibrando la condición mental o la salud mental de las personas. Y la ciencia pues le coloca a esto términos, ¿no? El término de la esquizofrenia y todo. Claro. Ahora, muchachos, dentro de los niveles que hemos hablado, porque ya pues muchos se estarán preguntando, bueno, ¿qué hacer? Es decir, ¿podemos controlar eso por nosotros mismos? Precisamente Yeritza Monroy nos dice cómo podemos los seres humanos sellar nuestro cuerpo energético para que esas entidades, a través de otras personas, hechicerías, evangélicos, nos hagan daño. Es fácil. O sea, en cada nivel... En teoría. En cada nivel... No, es fácil, realmente es fácil.
Lo que pasa Sí. es que a nosotros nos han metido un cuento aquí en el planeta Tierra que todo es difícil. Sí, eso también es cierto. Exactamente. Entonces, ese condicionamiento mental de que todo es difícil se hace difícil. Mira, hay utilizo el término que se utiliza en la ciencia de la energía. Hay un modulador que conduce y fortalece el sistema inmunológico energético. Estamos hablando del sistema inmunológico energético. Y ese es el corazón. El corazón como ese centro motor de la vida, que en la medida en que se sincronice, en que expulse o expulsemos de él el rencor, el odio, es decir, las energías y los sentimientos más profundos, entonces la modulación de ese campo electromagnético será armónica, será fuerte, será amplio, porque se habla de que el campo electromagnético o el aura o como le queramos llamar, tendrá la dimensión que nosotros le demos dependiendo a la modulación del corazón y del pensamiento. Pero entonces si nosotros, y yo hacía una reflexión esta mañana, y ponía un ejemplo, si nosotros salimos a la calle y en la esquina está el vecino, le decimos, vecino, buenos días, ¿cómo está? Y el vecino no respondió. Entonces nosotros inmediatamente creamos un pensamiento y decimos, vea, el vecino ese grosero, ni siquiera le caigo mal. Le caigo mal, por eso es que me mira así. O sea, comenzamos a crear una película porque el Señor de pronto ni nos escuchó. O yo reflexionaba sobre que esa persona, cuando le dije buenos días, estaba exhorto, estaba sumergido en un problema, en una situación, o incluso en una alegría ahí mismo dentro de su pensamiento. Claro. Pero nosotros tendemos a creer que se nos está excluyendo. Entonces, en ese simple ejemplo, usted está abriendo un campo mentalmente para que entidades negativas que deambulan, en este caso serán miasmas, lo toquen. Y entre más lo tocan, usted más sigue recreando eso, sigue recreando. Entonces, si usted se hace menos sensible, se hace más objetivo, más lógico en decir, bueno, debe ser que el vecino estaba preocupado por alguna vaina, ¿no? Entonces, lo deja así, no le echa color. No le da mente, claro. No le da mente. Claro. No le da mente. Entonces, en ese simple ejemplo, yo quiero que vayamos a muchas cosas de la vida. ¿Cuántas cosas nosotros nos creamos en la mente y nuestras emociones que terminan tomando control de nosotros? Salen las emociones más dañinas y entonces se enciende el mecanismo hasta que los más locos terminan siendo posesos por esa entidad. Mata al vecino. No, y bueno, hay otra. Sí, no, claro, eso ha pasado. Comienzan las discusiones y las peleas. Ha pasado, hace poco pasó incluso en la Estados intolerancia. Unidos, sí, sí. Como bueno, los muchachos estos que en Estados Unidos se levantan con a bala. Mira, sí. Eso como nos dicen ahí, nos puede prevenir todas estas situaciones o estas formas de posesiones que acabamos de decir. Pero aquí hay muchas preguntas en referencia a cómo nosotros también podemos rescatar a esas personas que ya está poseso. Que ya están en eso. Nos preguntan exactamente qué hacer con esas personas que están en el tercer nivel de posesión. Bueno, yo diría que la mecánica funciona para todas. Para la cuarta ya no, un para poco la cuarta más, ya no. Ya eso ya. Porque ya ahí no está el. Ya ahí no está. En la tercera hay posibilidad. Hay. ¿Cómo? O sea, de la misma forma en cómo se llegó a esa situación, de esa misma forma se puede revertir el proceso. Es decir, en la medida en que el ser humano tenga la conciencia y la capacidad de controlar un pensamiento lujurioso, de controlar un pensamiento destructor hacia la otra persona, de no contagiarse con la emoción que existe alrededor. En ese momento, siendo consciente de que debemos controlar nuestras emociones, en ese momento empieza el trabajo de revertir ese proceso. Pero eso no lo podemos hacer, yo no se lo puedo hacer a Salim. Si Salim tiene un vicio, él tiene que caer en cuenta de eso y él mismo debe salir de esa situación. Nosotros podemos guiar, podemos hacer lo que estamos haciendo en este programa, dar la mecánica y de pronto decir cómo hacer más o menos, pero nosotros rescatar a esa persona, como tirarle una cuerda y sacarlo de ahí, no lo podemos hacer. Ahora, yo pienso que es como, si queremos ayudar, es llevar a una persona
de la inconsciencia y la conciencia. Es Así decir, es. que comprenda por qué le está sucediendo esto. Porque cuando a una persona le ocurre esto es porque desconoce mental y emocionalmente su mundo interior. Pero si nosotros queremos ayudar, es como, estando más cerca, llevarla a la conciencia de la inconsciencia en la que esa persona está. Y que se dé cuenta de lo que ha construido, de lo que ella misma ha fabricado. Hacerle sentir que es responsable, no que es víctima, Sí, sí. sino que es Pero responsable. el victimismo lo pone Porque el peor. victimismo lo que hace es incrementar el problema. No, eso lo creaste tú por condicionamientos que si estás cerca deberás reflexionar con esa persona. Y cuando una persona hace conciencia de su situación, inmediatamente toma control de sus emociones y pensamientos y comienza a disminuir la afectación de entidades que podrían estar ocurriendo. Claro, Sí. hay algo también, bueno, yo personalmente lo podría ver de esta forma, ¿no? Los dos primeros niveles de posesión, pienso que una persona sería capaz de revertir el proceso por sí sola, porque el estado donde es consciente y donde no está incidido por esa entidad es mucho mayor que en los otros dos niveles. Es decir, una persona con un problema de rabia, con un problema de estrés, hace su trabajo porque tenemos las condiciones de hacerlo. Siempre habrá alrededor personas que nos aconsejen y todo esto, pero es mucho más fácil en esos dos primeros niveles. Yo pienso que ya en los otros dos sí se necesita una ayuda externa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tercer nivel ya la influencia de estas entidades es demasiado fuerte y doblega la voluntad a tal punto de matar a alguien, hacerse daño. Es decir, ya O la hacerle persona daño a sola, otras o hacerlo, personas. exacto, ya la persona sola no puede. En el tercero sí se necesita sí o sí una ayuda externa, pero no de sacar demonios como hacen en la iglesia. Un acompañamiento mucho más fuerte y todavía los momentos de lucidez que esa persona tenga, de ahí agarrarse para que pueda hacer Así un es. trabajo muy fuerte, porque así como el trabajo que hizo para llegar allí fue demasiado fuerte, lo que decía Juan, el trabajo para revertir ese proceso en el tercer nivel tiene que ser muy fuerte también, pero debe haber un acompañamiento, una guía de alguien que lo haga entrar en conciencia. También Mira. el tema de frecuentar lugares de conexión con la naturaleza, ¿no? Los ríos, la naturaleza, es decir, estos lugares libres de estas energías que nos incitan. Y ya en el cuarto nivel, ya ahí sí, para lograr sacar a un ser humano una condición de esas, eso solo lo podría hacer niveles, por ejemplo, Jesús, el Cristo, y jerarquías, es decir, seres humanos que no sean de aquí. O sea, Pero ya te estás refiriendo ni siquiera a la cuarta. Yo diría que a no, la quinta. ya, No, ya ya, eso o sea, de ahí para adelante cuando claro. ya pierde completamente la, Sí, cuando conciencia. cuando ya no son conciencia. seres Ya humanos no los que son están seres- ahí, sino entidades superiores en un cuerpo. en un cuerpo, Como lo que exacto. ocurrirá con el anticristo. Exacto. El anticristo usted se lo lleva al pastor de la iglesia No, y y no, no hay no va a nada, poder no hay- hacer no hay nada. nada que... No, y a ningún ser humano. Ahí Claro. lo único que pueden hacer algo Jerarquías son superiores. jerarquías superiores que Mira. o lo curan o lo cortan. Gacy Quintal dice, Bueno, el anticristo no se puede curar. yo estuve en una religión donde liberábamos a esas entidades por imposición de manos, y estos se manifestaban, hablaban y decían cosas horribles de la humanidad, se burlaban del ser humano. A este es lo que yo ahorita me referí. En lo que dice Gacy pueden ocurrir dos cosas. La primera que voy a explicar es lo que ocurre con frecuencia. Ok. No son realmente entidades demoníacas poseyendo un cuerpo y llevándola a esa condición. Son creencias psicológicas que las personas gestan por el mismo fanatismo y el entorno donde se mueven. Lo pueden hacer, lo pueden actuar tan profundamente por su creencia. Pueden poner la voz horrible, pero no es una entidad, es su misma creencia mental y psicológica de que está siendo poseso y de que ahí en la iglesia es la que lo van a curar. Y la segunda es que efectivamente Sea ocurra una entidad, Sí, una entidad, exacto. ¿verdad? Y en caso de la entidad, amigos oyentes, ya lo explicó Salim. Ellos son los que inducen a las personas a que esto ocurra, pero también aparecen con la ciencia para que dar Salvarlo. solución. Salvación, para dar la salvación. Y de hecho, Carlos Gómez también lo dice, en las iglesias el demonio no se va, se queda para seguir jugando con los
creyentes. Mira, Entonces es un quítate tú para ponerme yo, exacto. o un quítate aquí para que te vayas para allá. Hay un término que utiliza la ciencia en el tema cuando una persona es drogadicta, ¿no? Cuando una persona es drogadicta, alrededor de esa persona, los más cercanos, se vuelven coadictos a esa persona o son codependientes a esa persona. Es decir, que es una persona coadicta. Es aquella persona que quiere ayudar al adicto a salir de esa situación, pero el adicto busca estrategias para envolver a esa persona y que esa persona sea cómplice de él en muchos sentidos. Entiendo el punto. Entonces, Es lo que pasa también con este tipo de ¿qué es lo que posesiones. pasa con este tipo de posesiones? Entonces, para lo que nosotros estamos explicando ahora de cómo nosotros poder ayudar a las personas o qué hacer, mucho cuidado con convertirnos en coadictos a eso, porque eso es lo que generalmente pasa. Nosotros, para hacer ese tipo de ayuda o ser guías en el proceso de la persona que queremos que salga de ahí, tenemos que estar nosotros 100% Claro, hay que estar bien con primero. nuestros pies en la tierra, porque estar o si bien. no, vamos a caer en ese mismo Peor. juego. Salta, Y salta la vamos a entidad ver para donde peor. ti. Y Mira, también hay algo que dice la Biblia, ¿no? Y es que el demonio que sale cuando vuelve son 7 veces peores, algo Sí, así. sí, cuando un demonio sale de un cuerpo y ese cuerpo pues permite que retorne, ya no viene solo, sino viene con 7 más. ¿Qué significa eso? Para decirlo en español, es que cuando usted tiene un vicio y usted combate con un vicio y entre comillas lo supera, pero realmente no lo superó, sino que lo dejó ahí en stand-by, y usted vuelve a caer en ese vicio se multiplica. ¿Por qué? Porque el tiempo que usted duró controlándolo, manteniendo a raya, si usted no corta eso de verdad, usted lo que está haciendo es aumentando ¿cómo se dice la palabra? Se está reprimiendo. Hay una represa. Hay de- una sí, represa, una represa. exacto, pusiste el ejemplo exacto, cuando hay una represa y se va llenando de agua hasta que desborda. Entonces el riachuelo ya no está el cauce pequeño, sino ya se desborda completamente en deseo. Entonces eso es muy peligroso porque eso o se corta o si no, pues hay que mirar qué se hace porque puede ser peor. Por ejemplo, sucederá algo con el famoso anticristo. Dicen varios apócrifos, exactamente el Apocalipsis de Elías, que él tendrá la capacidad de hacer milagros ante la gente, ¿no? Y por eso la gente, en su gran mayoría, pensarán que es el Cristo. Levantará paralíticos, sacará demonios, devolverá la vista a los ciegos, y esto es literal. O sea, lo que la gente lee que hizo Jesús en su momento, lo va a hacer el anticristo. ¿Y cómo él va a hacer esto? Porque no lo va a hacer con las leyes de la naturaleza y de la vida. Es precisamente esas personas que él va a sanar. Lo que las personas tendrán son entidades. Muchos de ellos ni siquiera tendrán eso por enfermedad natural. Son entidades que ellos, bueno, han hecho su proceso degenerativo y una persona termina con una condición. Y el anticristo, con ese manejo y conocimiento de las entidades, va a hacer el milagro de sanarlo. Entonces hay personas que estarán ciegas O aparentemente sanarlo. Y bueno, todo esto será un juego para engañar. El único que tiene la autoridad para sanar dentro de los parámetros de la luz es el Cristo. No el personaje, porque ya Jesús vino, hizo su labor y él lo hacía evidentemente, sino el Cristo interior. Cuando un ser humano logra hacer un trabajo espiritual fuerte y forja el Cristo interior, echa fuera demonios. Echar fuera demonios es que se limpia por dentro. Por eso es que Jesús mencionaba bienaventurados los puros y limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, el no estar equilibrados en esa condición de puros y limpios de corazón no te hace ver a Dios, sino a las entidades. Sino a las entidades, claro. Así es. Las ves como Dios a ellas. Entonces, bueno, muchachos, yo creo que Sí, nos Estamos dice llegando al coordinadora, dice, si uno siempre se siente cansado y está sano con la medicina y toma vitaminas, puede ser que algo le esté consumiendo su energía. Y tiene que ser una situación emocional Sí. que puede estar viendo la persona y que está consumiendo su energía. También nos dice Hamilton Castillo, buenas noches, ¿y posiciones positivas son posibles? No, no. posiciones, Hay influencias positivas. Hay influencias pero positivas. Posesión es posesión. posesión es y una... eso va en contra natura. como lo dijimos en la definición, es cuando un ente oscuro Claro. interactúa, bueno, eso ni siquiera interactúa. No, y puede ser de euforia, de felicidad también la entidad. De Claro. cuando ya No, la felicidad se desborda hay demasiado, entidades- ahí ya es negativo. Hay entidades que te dicen que tú eres Jesús. Hay entidades que te dicen que tú eres
Juan el Bautista o que eres algún personaje Sí. influyente, pero influyente de la parte positiva, ¿no? Claro, que supuestamente crees que Que es. supuestamente crees que es, pero evidentemente no deja de ser una posesión por una entidad oscura, por muy bien que te sientas por ese efecto placebo que tú puedas tener. Ojo con eso, porque la parte positiva se refleja, no se refleja de esa manera, sino en la plenitud. Nosotros lo podemos encontrar cuando estamos más en contacto con la naturaleza, cuando compartimos en completo amor, en completa armonía con nuestras familias. Allí, en ese momento, sí se da esa sensación de plenitud que se da por la parte de la fuerza positiva, pero no es ningún tipo de posesión. Bueno, 9:12. Hemos llegado ya al final. Sé que hay muchos mensajes y de aquí se generan más dudas, más inquietudes y bueno, quizás al futuro toquemos temas asociados a esto. Es que el programa se llama Buscando Respuestas, no buscando el fin de las No, el fin de las preguntas. buscando respuestas las que alcancemos a encontrar en esta hora y pico de programa. Y bueno, por supuesto agradecerles por sus mensajes. Este programa tiene eso, ¿no? Esa característica que nos Llega más mensajes enriquecemos. que nunca. Sí, nos enriquecemos con los aportes y preguntas del chat. Hay muchos programas en el formato tradicional también y videoconferencias que hemos hablado de esto, ¿no? Del mundo de las entidades, de las energías que vagan en este planeta desde que estos seres negativos cayeron. Y ahí encontraremos más respuestas, ¿no? Si somos cuidadosos y estudiosos al ver la videoconferencia y los programas, quizás la duda que no se haya alcanzado a resolver en este programa, ahí la alcanzaremos a resolver. Así que muchísimas gracias por vernos, por estar allí en este formato de Buscando Respuestas. El próximo viernes estaremos con Tiempo de Debate. Ya próximamente anunciaremos el tema. Agradecer a Santiago en la producción, ahí detrás de cámaras. Y bueno, a mis compañeros Neil y Juan por estar acompañándonos a todos aquí en este programa. Así que bueno, hasta la próxima con un nuevo Buscando Respuestas. Ya saben, el próximo viernes Tiempo de Debate. Hasta la próxima. Descubriendo